Con la detención de la tuta, se desarticuló una organización que dominaba la región. Dice el comisionado de la Policía Federal, Francisco Galindo Ceballos. No obstante, hay que seguir trabajando en este proceso de reconstrucción de las instituciones en la entidad. Se debe seguir impulsando el desarrollo fundamental y vital para completar la labor policial. Bueno, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, si las cosas ya sin la tuta libre, puede imponerse la ley y la justicia. Y sobre todo si se detienen las extorsiones, que es lo que más ha dañado a la población entera, en regiones muy grandes del estado. Pero no, ya se volvió casi una ley, un impuesto federal, la extorsión para cualquier tipo de actividad, hasta los hogares. Con cualquier pretexto, hablan con quienes viven en determinado sitio que les parece que dará un buen botín y les amenazan. Y pues llenas de pánico a la pareja o a la familia entera y tienen que apoquinar. Ese tipo de delito debe terminar, erradicarse. De lo contrario, el país no puede seguir avanzando. No es la tuta, es que ya se volvió el delito un modus vivendi para cientos de miles de vagos y malvivientes. Claro, no es la tuta, queremos saber las conexiones de la tuta. ¿A quién le daba dinero? ¿Cómo funcionaban? ¿De qué vivían? ¿Cuál es el crimen que más de dinero les dejaba en su profesión? ¿Y en manos de quién quedó todo eso? Porque además vemos eso que es muy triste. Cae una cabeza de un cartel. Ya, quedó libre el Estado. Y no surgen como hongos pequeños grupos que son mucho más salvajes que los otros, que se fueron, o que están mucho menos organizados y que tienen más necesidad de rehacerse de recursos y le entran a lo que sea, el secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas, de órganos. Eso es lo que necesitamos, que caiga gente aparte de la tuta. En Uruapan, Papá Pitufo, Estanislao Beltrán se llama, que fue dirigente de las autodefensas en Michoacán, ahora ingresado a la Fuerza Rural, celebró la detención de la tuta. Es un placer y un agradecimiento que tenemos con todas las corporaciones mexicanas que han ayudado a que el jefe más importante de lo que era Caballeros Templarios haya sido detenido. Bueno, pero que no se quede ahí como un éxito que ya resolvió todos los problemas, como dice Mario. Y que se haga una limpia, pero con recogedor, no echando el polvo para otros estados. La detención de la tuta representa un punto culminante en el combate contra las organizaciones criminales que operaron en Michoacán por más de una década. Aunque no es el fin de la inseguridad en la entidad, reconoció Enrique Galindo Ceballos. Si estuvieron ahí incrustados durante 10 años obteniendo ganancias y privilegios, ¿ustedes creen que fácilmente van a abandonar sus sistemas? Y además no conocen otra forma de ganarse el dinero, muchos de ellos. Sí, la palabra más que más tememos cuando hacen estas detenciones es desarticula, porque van y se articulan en otro lado. Son los desempleados, pues buscan empleo. ¿Es el efecto cucaracha? Yo creo que sí, Héctor, pero además cucarachas que se multiplican, porque vamos a suponer que tenía 10 abajo de la tuta. Ahora van a ser 10 grupitos que van a agrupar a otros tantos. Independientes. Sí.
y que van a dejar desempleados a los guardias rurales y a las autodefensas, ¿eh? Esta era la última pieza que les faltaba para decir, pues ustedes ya no tienen razón de ser. Está detenida la tuta, no hay por qué anden en la calle armados. Pero los tutitos todavía andan sueltos. Si hubieran agarrado a la tuta y a sus láteres, yo empezaría a creer que sí se va a resolver eso. Además, los caballeros templarios todavía tienen disputas en Guerrero, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, hasta Nayarit llega su influencia. Esto nació cuando la familia michoacana, los Zetas, Guerreros Unidos y otras células criminales peleaban el control de las drogas en el país. Y efectivamente, una facción se anula con la detención de sus dirigentes, ¿no? No, tienen que ir a la base de la pirámide. Es exactamente igual que si un director de una empresa se va. La empresa no se va a detener. Los subdirectores de la empresa van a seguir funcionando. Y a lo mejor alguno ve la oportunidad de ponerle a la empresa por su lado. Es lo mismo. Buenos días, Radio Centro. La policía halló rastros cuando andaban tras la tuta. Tenía hasta caballos para sus traslados locales en terracería para usted? casos de emergencia. Su silla de montar siempre estaba lista. ¿De dónde llama? Tenía una propiedad ¿Qué edad tiene? en donde el agua llegaba por una kilométrica manguera y la energía eléctrica instalada, lo que abunda con todo lo que tenía a su alcance. Y ahora, ¿qué irá a pasar con los lugares en donde se ocultaba y donde tenía recursos para su movilización y mantenimiento? Pues por lo pronto la casa, la última donde estuvo, ya le quitaron la vigilancia. La entrada sigue forzada. Pues me imagino que lo que en otros casos entra la gente, se lleva las cosas y ya no hay vigilancia. La retiraron ayer. Y yo creo que junto con la tuta, antes de que se diera esta detención, yo sí creo que muchos de sus colaboradores cercanos fueron detenidos. Estaba sin escolta, una casa sin cámaras de vigilancia, sin un plan B, sin sótano. Algo muy bueno es que detuvieron al hermano. Aquí es donde puede estar la clave de muchas cosas, porque el hermano era el que manejaba las finanzas. Entonces, ¿en dónde está el dinero? ¿Qué firmas? ¿Qué negocios? ¿La inversión? ¿A qué monto más o menos responde esto? ¿Cómo sacaban el dinero? Todo. El hermano es el que llevaba las finanzas del grupo y fue detenido al mismo tiempo. Y pues ya en el interrogatorio vamos a ver de las otras personas que fueron detenidas con él y que algunos servían de correo, de mensajero, de halcones, pero muy cercanos a él. Pueden tener mucha información. No va a solucionar el problema en Michoacán, la detención de la tuta, pero sí puede coadyuvar en mucho para la tranquilidad. Existen otros grupos, ustedes lo dijeron, en muchos estados todavía hay, pero están tan metidos queriendo explotar a esos estados que si llegan a tener algún acuerdo va a ser para retomar la plaza de Michoacán. Y en este momento lo creo difícil. Yo insisto, la llegada de un mando militar, después de que se fue el comisionado, trajo, entre otras cosas, la detención de la tuta, porque ya venía la investigación desde atrás, y eso se me hace muy bueno. Un militar al mando es lo que necesita. Guadalupe Sandoval, el gobierno no se apuntó ningún logro con la detención de la tuta. Fue logro para ellos mismos, ya que la tuta ventilaba a sus políticos corruptos y se burlaba de ellos. Pero Michoacán sigue igual. Con signos de depresión
y sin contacto con la población de reos. La tuta es vigilado 24 horas al día en su celda del altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. Lo peor sería que se suicidara este hombre para que se desvaneciera el triunfo y el mérito. Y para que no hable, porque es un hombre que sabe demasiado de demasiados. Y no, hay que tenerlo con cámaras, con luz todo el día y con una constante vigilancia de los diferentes custodios o de los turnos, de los diferentes turnos dentro del penal. Y sí, depresión, claro que sí, aunque no se llamara la tuta, cualquiera que entra a un penal y no de alta seguridad, en cuanto haya el carcelazo, que es la última puerta, que es lo que le llaman el carcelazo porque pasan varias puertas, es cuando les pega la depresión. Él que se enaltecía de tener en su poder los destinos políticos de su entidad, el que era tan altivo y tan retador, y cuando lo vimos sometido, sujeto por el cuello, y como el jorobado de Nuestra Señora de París. Sí, que además le gustaban mucho las cámaras y el protagonismo, y que en ningún momento hizo contacto con las cámaras, al contrario, trataba de evadir en todo momento. Un poquito de resistencia por ahí, para mi gusto, hubo, y fue cuando le dieron un jalón más fuerte. No, sí. Y cuando se pierde el poder, todo el mundo se convierte en inocentes palomitas. Ni siquiera necesitamos que hable. Con que nos preste todos sus videos. Con eso. Debe tener cientos todavía en su videoteca, ¿verdad? Seguramente porque era un hombre al que le gustaba guardar constancia fílmica de sus reuniones. Y fonográfica. También Grababa. las llamadas. Seguramente. Toda llamada que se hacía con la tuta quedaba grabada. Se acababa de anunciar de cierta fuente de información que decía que se iba a transformar el rostro como el Señor de los cielos y que hasta su voz iba a ser objeto de un estudio para distorsionarla. Modificarla, sí. Y esto no cuesta cualquier cosa. Pero o no le dio tiempo o no encontró al médico indicado, precisamente recordando lo que le había pasado al Señor de los cielos. También nos dijeron que vivía en una caverna. Bueno. Y no fue cierto. Estaba en una ciudad, estaba en una zona urbana, estaba con comodidades, estaba... En el mero centro. Sí, hombre, por favor, no vivía a salto de mata. Como decían, Sí, me parece un poco difícil de creer que vivía en el cerro. Un cargo por narcoterrorismo, por su política antiestadounidense, varios por narcotráfico, multas millonarias y una sentencia a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, es lo que tiene sobre su cabeza Servando Gómez, la tuta. Ese es el panorama judicial al que se enfrentará el último líder de los Caballeros Templarios en caso de que el gobierno mexicano lo extradite, como lo quiere la administración de Barack Obama. No, pero aquí hay unos cuentones que tiene que saldar todavía. Sí. Que lo hagan hablar, Eso. que lo hagan dar constancia, que revisen todos sus documentos, porque era como rockstar, ¿no? Sí, claro. Un personaje con una vanidad que desparramaba en sus intervenciones públicas. Sí, un ego que rayaba en la soberbia y en la forma en que humillaba a aquellos que se entrevistaban con él, porque pues, yo lo que tengo muy claro es la entrevista con aquel periodista en donde su actitud era de lo más soberbia, repito, y además se mostraban con una humildad como si fuera el gran hombre, el gran señor. No, y llegaban a pedirle. ¡Qué horror! No, políticos electos y en funciones iban a rendirle pleitesía. Por favor. Movidos por el miedo, la complicidad, lo que fuera. Pero era el terror de la autoridad. Algo hay que copiarle del control que llegó a tener en todo el estado.
no solo de la población y de los bienes y servicios que se brindaban, sino de los que habían aceptado un puesto político y estaban en sus manos. Pues sí, pero finalmente estaba la amenaza de por medio. ¿Sí? La amenaza de que murieran ellos o sus familiares. Vamos a suponer que llegaran a rendirle los políticos por miedo. Pero a pedirle, no. No, ahí ya no.